¿Qué trajiste de comer? El invierno, entonces el clima está hoy bien agradable, bien lindo. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, aquí en Caracas amaneció un poquitico nublado, no sé si tenemos personas conectadas de otras zonas del país, pero lo importante es tener salud, sea que estés aquí, sea que estés allá, como esté el clima, que tengamos todo salud. Entonces, pues el tema a desarrollar el día de hoy es, ¿tienen jurisdicción los tribunales venezolanos en las relaciones laborales prestadas en el extranjero? Es importante pues que analicemos algo bastante importante o trascendental en materia laboral, y es el principio de territorialidad. Decimos que esta disposición o este principio como tal está en nuestra ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, pero también viene un mandato bastante interesante por la Constitución. Recordemos que tenemos el derecho al trabajo es sagrado y son irrenunciables las disposiciones legales, y eso lo iremos a desarrollar con María Carolina. Entonces, este principio no es nada nuevo, y legislación en legislación en legislación, y hoy lo conseguimos en el artículo 3 de la ley vigente. ¿Qué será ese principio de territorialidad, María C? Porque ha pasado muchas veces y se ha incrementado muchísimo el tema de las contrataciones. Lo que pasa es que estoy leyendo aquí un reporte de Ciudad Ojeda, estado Zulia, y nos dice que el Zulia está un poco nublado, pero con calor. Entonces, continuando con nuestra estrategia, que no quería dejar pasar esa oportunidad del reporte climático de Venezuela ahorita. ¿Qué pasa? Sabemos de trabajadores que son contratados en Venezuela y prestan servicio fuera, ¿ok? Conocemos situaciones donde estamos aquí en Venezuela y prestamos servicios a empresas que están fuera del país. Y con el tema de la pandemia, porque hay que decirlo así, se incrementó la prestación de servicio bajo la modalidad online o teletrabajo o trabajo a distancia. Eso ha llevado pues que por supuesto no solamente aplicamos esta modalidad de prestación de servicio aquí internamente, sino escuchamos plataformas que solicitan trabajadores en el extranjero. La pregunta es, ¿qué legislación se aplica? Por ejemplo, si María Carolina es contratada aquí en Venezuela, pero actualmente presta servicio allá en Argentina como nuestra corresponsal. O viceversa, me contratan a mí desde Argentina. ¿Qué legislación se nos va a aplicar? Pero para eso es importante desarrollar el principio de territorialidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto, María C? Bueno, doctora, y a todos los que hoy nos acompañan en esta disertación, fíjense,
Una de las razones por las cuales yo amo el derecho laboral es porque el derecho laboral regula la relación, en mi criterio, más dinámica que existe de todos los derechos. Los demás derechos, el derecho mercantil, el derecho penal, sus normas son de vieja data, pero el derecho laboral trata de regular situaciones que van, pero a un cambio vertiginoso. Justo ayer comentaba yo con mi hija que estos últimos 2 años, los cambios que han ocurrido desde el punto de vista de las relaciones laborales, desde el punto de vista de los recursos humanos, de la tecnología, ha sido avasallante. Entonces, de alguna manera, la pandemia aceleró una serie de situaciones que en otros momentos hubiesen transcurrido muchos años para nosotros empezar a oír casos como esos. Entonces, los supuestos que usted analiza, que pone de ejemplo, hoy son prácticamente cotidianos. ¿Qué relación va a regular un vínculo laboral de un trabajador que está en Venezuela, pero su patrono es extranjero? O un venezolano que está fuera, pero fue contratado en Venezuela y se fue, tuvo la oportunidad de irse a prestar servicio en el extranjero. Entonces, como bien hace usted mención, nosotros tenemos que analizar el ordenamiento jurídico venezolano, que como acertadamente decía, tenemos la constitucionalización de los principios laborales. Entonces, por eso nosotros nos encontramos en la Constitución con todos los principios laborales, que ojo, eso lo tenemos en la Constitución del 99, aun cuando el derecho del trabajo estaba consagrado ya en la Constitución del 61 y en las constituciones previas. Los principios vienen a estar incluidos en la Constitución del 99 y es lo que conocemos como la constitucionalización de los principios laborales. Entonces, mi recomendación a fin de poder dilucidar cuál es la ley aplicable es tomar en cuenta, 1, el ordenamiento jurídico y 2, la aplicación de los principios, porque en la mayoría de los casos los jueces resuelven las controversias de la mano de la norma que la regula y de los principios que rigen el derecho laboral. Entonces, el principio de la primacía de la realidad sobre la forma o apariencia, el principio de la territorialidad, que en la ley anterior estaba en el artículo 10, hoy en el decreto ley lo encontramos en el artículo 3, pero adicionalmente tenemos el artículo 2, donde me dice que el ordenamiento, que las normas son de orden público y que las normas sean de orden público es vital para el desarrollo de los casos. Sí, es importantísimo, como muy bien indicas tú, conocer lo que es el ordenamiento jurídico al momento de contratar a una persona, definitivamente, porque a partir de allí sabemos cómo van a ser los pasivos laborales de ese colaborador o el famoso contrato paquete si deciden implementarlo y qué conceptos podemos incorporar en el mismo. ¿Ok? Entonces, empecemos. Por aquí tenemos, bueno, empezamos hace ratico, pero tenemos aquí varios casos. Entonces, empecemos a comentar algunos casos, ¿te parece? Y vamos a ir desarrollando poco a poco ese principio de territorialidad, que es lo que aplicaron los jueces
para poder emitir la correspondiente sentencia. ¿Ok? Tenemos el caso de un trabajador que presta servicio en Venezuela y manifiesta poner fin a la relación laboral, recibe sus prestaciones sociales y luego es trasladado a Estados Unidos e inicia una nueva relación laboral con la empresa hermana de la casa matriz. Este colaborador pues termina lo que es la relación laboral y demanda todos los pasivos laborales donde decide o requiere que se incorpore lo generado en Estados Unidos. ¿Qué crees tú que pasó aquí? Bueno, en primer lugar, usted está dando los elementos que nos van a permitir llegar a la conclusión. Número 1, ¿dónde fue pactada la relación de trabajo? Entonces, dígame. ¿Por qué? Porque la legislación venezolana te dice que las normas laborales se le aplicarán a venezolanos o extranjeros. Fíjate tú que no hay discriminación en cuanto a la nacionalidad, a venezolanos o extranjeros que presten sus servicios personales dentro del territorio o que sea convenido en el país. Entonces, con el caso que usted está planteando, si ese trabajo que se efectúa en el exterior fue convenido en Venezuela, lo acompaña la legislación venezolana. Y al momento de alguna reclamación, el juez venezolano debe revisar en qué lugar fue pactada la relación. Entonces, si se demuestra entre las pruebas, el contrato de trabajo se celebra en Venezuela y dice que será prestado su servicio en el exterior, la legislación venezolana acompaña al trabajador en esa prestación de servicio en el exterior, ¿ok? Porque la relación fue convenida en Venezuela. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si la relación laboral es convenida en el extranjero? Porque estamos hablando, el caso que tú acabas de exponer es pactado en Venezuela y presto servicio en el extranjero. En este caso, el trabajador efectivamente se trasladó al extranjero y prestó el servicio. Ahora, ¿qué ocurre si la relación laboral es pactada en el extranjero, como en el caso tuyo, que estás allá en Argentina, y vienes a Venezuela a ejecutar las funciones? ¿Qué aplicaría allí? La misma disposición, porque la legislación venezolana se aplica a la prestación de servicios prestada en el territorio venezolano. Entonces, yo puedo estar aquí, me contratan aquí en Buenos Aires, pero me traslado a Venezuela a ejecutar las labores en territorio venezolano. ¿Cuál es la norma aplicable? La legislación venezolana. Porque aunque el trabajo fue convenido en el exterior, fue prestado en el territorio venezolano. Acuérdate que la norma, y yo sé que usted lo sabe, lo que quiero es hacer insistencia entre los participantes que el ordenamiento jurídico tiene dos supuestos de hecho: convenido o prestado el servicio en territorio venezolano. Entonces, si lo convengo en Venezuela y me traslado a Nueva York a trabajar, me acompaña la legislación venezolana. Si me contratan en Buenos Aires y presto servicio en Venezuela, entonces me regulará las disposiciones venezolanas durante el tiempo que esté en Venezuela. Eso es importante, porque los trabajadores que son trabajadores expatriados
y esto es bueno que la gente sepa, cuando llegaban a Venezuela y veían las bondades de la legislación venezolana, instauraban juicios y demandaban a sus empresas por todo el tiempo de la relación laboral. Y los jueces venezolanos reconocieron hasta un momento todos los pasivos que había generado esta persona en los distintos países en los cuales había prestado servicio. Y posteriormente hay una sentencia que ahorita recordaré un poco los datos, pero esa sentencia marca un hito porque dice, ya va, las empresas venezolanas no tienen por qué arrastrar los pasivos laborales de estos expatriados en otros países. Y a partir de esa sentencia solamente se reconocen los pasivos laborales causados en Venezuela, no los que había tenido el trabajador previamente. Entonces, por decirte, yo soy trabajadora de una transnacional y vengo de estar en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos y en Venezuela. Duro 6 meses y termina la relación. ¿Quiénes van a conocer de la reclamación y se va a aplicar la ley venezolana durante esos 6 meses? Y no durante el tiempo previo. Cosas que antes de esa sentencia sí estaban condenando. Yo recuerdo un caso de una empresa que se llamaba Acer, de computadoras, algo así como IBM, estaba en el mismo rango de IBM y de Hewlett Packard, y se llamaba Acer de Venezuela. Y Acer prácticamente quiebra por una reclamación de un trabajador expatriado que reclamó todos los conceptos laborales por el tiempo que había prestado servicio en distintos países, y el juez venezolano se lo reconoció según los parámetros de la legislación venezolana. Eso fue un golpe demasiado fuerte. Entonces, a raíz de ahí, se vuelve a dar otro caso, llega al TSJ y el TSJ dice, ya va, vamos a decir que sí reconocemos, pero el tiempo que solamente se aplicó, creo que es transporte SAED, creo que es el caso de SAED donde se establece que es se aplicará la legislación venezolana durante el tiempo de la prestación de servicios en el territorio venezolano. Sí, es que tiene todo el sentido. Me parece excelente que la sala haya tomado esa interpretación, porque imagínate tú, por allí tenemos muchísimos casos de trabajadores que son contratados muy bien, como tú indicaste, en el extranjero, son asignados a distintos países y termina la relación laboral ejecutada ya en Venezuela. Entonces, imagínate 20, 30 años que lo tenga que reconocer el patrono, donde solamente laboró quizás 6 meses o un año. Con esta ley y una retroactividad, tú me dirás lo que va a significar. Entonces, definitivamente fue bastante lógico y qué bueno esa sentencia que como que corrigió o interpretó adecuadamente el principio de la territorialidad. Entonces, solamente va a ser responsable el patrono de la prestación del servicio que se haya ejecutado en Venezuela si la contratación es de afuera, ¿ok? Es un expatriado. Pero si la relación laboral es pactada en Venezuela y prestada en el extranjero, la ley venezolana lo va a perseguir, lo va a proteger, lo va a arropar, donde quiera que se encuentre ese trabajador. Eso es importante porque muchas personas dicen, no, yo trabajo aquí, me trasladan para Argentina, para Brasil, y piensan que ya, te liquido lo que laboraste aquí y lo que vayas a prestar ese tiempo que vayas a estar en Brasil se rige por la legislación brasilera.
No, si la relación se pactó aquí y ese traslado se acordó aquí, definitivamente lo va a perseguir la legislación nacional. Fíjate, doctora, y ahí brinco para otra de las sentencias, pero que da justo en este caso, la sentencia de la trabajadora que demanda a un laboratorio. Ella trabaja en Venezuela, presta su servicio en un laboratorio muy reconocido venezolano. Ese laboratorio la transfiere a otra de las empresas del grupo aquí en Venezuela, sigue prestando servicio y después esta filial la manda a Estados Unidos y ella presta servicios en Estados Unidos y tiene un tiempo de prestación del servicio. La despiden injustificadamente, ella retorna a Venezuela y demanda. En primera instancia dijeron que los tribunales no eran competentes porque era una relación prestada en el extranjero. Y después la sala dice no, porque se ve claramente que hubo una continuidad de su relación laboral y la legislación venezolana tiene esa protección a la trabajadora cuya relación fue pactada y ojo, fíjate que hay un cambio de patrono. Entonces podría decir, pero era una empresa del grupo, del mismo grupo. Entonces, al final, el tribunal dice, ya va, porque se debe de aplicar el derecho venezolano porque hay una continuidad de la relación laboral que fue pactada inicialmente en Venezuela. Sí, esa sentencia es del año 2018, para que los participantes, si están interesados, tomen nota. Esa sentencia es del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, del 8 de junio del 2018. ¿Ok? Maribel Cubero versus Laboratorios Elmo. Sí, de hecho esta sentencia analiza los dos supuestos que tú estabas comentando inicialmente, que es cuando la relación es pactada en Venezuela y las presta en el extranjero, o cuando es pactada afuera y se presta aquí en Venezuela como tal, los dos supuestos como tal que establece la ley. Otra situación, María C, que también se puede plantear, o mejor dicho, ¿en qué casos no lo va a proteger la legislación venezolana? Cuando me contratas aquí, culmina la relación laboral aquí y me voy al extranjero a prestar servicios a una empresa relacionada con el grupo, o cómo sería en este caso, para yo desvirtuar la continuación de la relación laboral y que vayan a aplicar el principio de la territorialidad. ¿Cómo haría yo para que no se aplicase? Bueno, el imperio del mal, terminaría la relación en Venezuela, haría un finiquito, esperaría 3 meses, el trabajador se iría al extranjero y contrato en el extranjero y presta servicio en el extranjero. Y durante los 3 meses no hay ningún vínculo laboral. Oye, ni que sea una empresa del grupo, la puedes vincular con la empresa de Venezuela. ¿Por qué? Porque se verían claramente dos relaciones diferentes, pactadas y ejecutadas en el extranjero.
y así los tribunales laborales no tendrían competencia ante alguna reclamación por aplicación de la interrupción de la continuidad de la relación laboral que estableció esta ley, que debe ser de 3 meses. El imperio del mal, doctora. Ya me lo pregunto. Fíjate, hay un principio, tú lo comentaste, principio de la realidad sobre las formas o apariencias. Todos los derechos del trabajo son importantísimos, súper, súper importantes. Pero a mí como te digo, este es mi favorito, porque este es el que nos va a ayudar a dilucidar si lo que verdaderamente está ocurriendo allí es una simulación, ya sea de algún concepto salarial o beneficio social, o bien de una relación civil, mercantil o laboral. Y tú muy bien decías allí, el principio de la realidad es la que nos va a determinar efectivamente dónde se pacta la relación laboral y si esta legislación nacional va a perseguir al trabajador protegiéndolo donde quiera que vaya a ser trasladado, siempre y cuando no se haya interrumpido esa continuidad de la relación laboral. Eso definitivamente lo van a analizar los jueces, el principio de la realidad y el principio de la territorialidad. Tú me estabas comentando antes de iniciar la actividad un caso de una trabajadora en Guatire. ¿Qué caso fue ese? Ay, no, eso se da mucho con el tema de tecnología. O sea, acuérdate que los venezolanos en tecnología estamos súper, como en muchísimas áreas, estamos súper bien preparados. Y entonces las empresas en el exterior tienen unas redes internas y están reclutando jóvenes venezolanos en el área de tecnología y le dicen, cosa que es muy atractiva para cualquier venezolano hoy, que te van a pagar en dólares. O sea, nada más que te den esa carta de presentación, no te vamos a pagar en dólares, ya la gente te dice, ay, me interesa, y escucha la oferta. Entonces, como saben lo que significa la legislación venezolana, entonces dice, bueno, sí, yo te voy a pagar en dólares, pero tú no eres trabajador, la empresa está en el exterior y tú eres un freelance y tú no eres trabajador y tú no tienes, es más, te voy a contratar y el lugar de contratación, por ejemplo, es Panamá. Ok. Entonces, la persona que en este caso, sinceramente, doctora, ahí sí veo yo que es el débil jurídico de la relación. La persona dice, oye, me interesa, voy a recibir divisa, voy a tener un mejor panorama y voy a trabajar desde mi casa. Maravilloso. Y firma un contrato. Y el contrato dice que no es trabajador, que lo firmó en Panamá, que no tiene derechos que reclamar y todo esto. Cuando finaliza la relación, probablemente esa persona diga, ah, ¿y mis prestaciones sociales? ¿Cuáles prestaciones si tú no eres trabajador? Y además, tu contrato dice que fue firmado en Panamá, que era lo que yo le decía, doctora, yo comprobar que esa persona no ha salido de Guarenas, Guatire, pidiendo como prueba el movimiento migratorio, ahí se le cae de que ese contrato fue en Panamá. Yo con demostrar por el IP de la computadora que la prestación de servicios fue directamente desde Guatire, a mí me aplica la legislación venezolana. Entonces, una de las cosas que yo siempre he insistido cuando me piden mi opinión, les digo, es preferible que tú contrates a la persona como trabajador, le digas cuáles son sus conceptos laborales, qué le vas a pagar, que no le vas a dar un salario espectacular porque tienes unos pasivos laborales asociados, pero que cuando termine la relación tiene su liquidación, a inventar cosas que después te van a salir más caras. Sí, allí lo que veo, un poquito, no sé,
se me ocurrió y quiero compartirlo. Chévere, promuevo los movimientos migratorios, y como hago en este caso, la notificación sería ultramarina, por la pre-ultramarina para notificar, porque la casa matriz está afuera. Mi comunicación con los dueños o con el encargado ha sido vía online. ¿Cómo se haría en ese tema? Estoy pensando a nivel procesal. Claro, Imposible no va a ser, siempre vamos a poder demandarlo, hablando de lo que es el principio de la territorialidad y que me va a proteger en este caso. Pero a nivel probatorio estoy pensando, ajá, promuevo mis movimientos migratorios, el IP, se hace la auditoría tecnológica. ¿Cómo hago con la notificación? ¿Bastará la notificación vía correo? Bueno, y ahora con las notificaciones electrónicas, yo lo veo mucho más fácil. Mucho más. Claro, la empresa en el extranjero tendría que nombrar un apoderado, porque si no va a la audiencia y se prueba que fue correctamente notificado, con más razón gana el trabajador por la admisión de los hechos. Por eso, y la ejecutoria tendría que oficiarse a un tribunal afuera, ¿no? Para que ejecute la sentencia. Es un proceso, lo veo, un proceso bastante interesante, largo, porque está involucrado quizás los tribunales extranjeros para la ejecución de la sentencia, pero me parece bastante interesante y quizás veamos algunos, quizás lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores en esos casos lo que hace es que aplican lo que es la figura de honorarios profesionales. Bueno, tú me pagas y yo soy feliz. Y no se preocupan en, bueno, ¿será que reclamo o no? O harán estas mismas preguntas, bueno, pero ¿cómo hago yo para demandarlo allá afuera? ¿Será que voy a tener que ir hasta Panamá para demandarlo? No. Yo prefiero seguir trabajando así y no hay ningún inconveniente. Pero sí, la ley definitivamente los protege en este tipo de situaciones, definitivamente. Es así. Ahora bien, ¿pudiese yo firmar un contrato de trabajo con una transnacional china y decir que si bien la relación laboral se va a ejecutar aquí en Venezuela, los tribunales competentes para conocer la resolución de cualquier conflicto serán los tribunales nacionales de la empresa que me está contratando, entiéndase China? ¿Se puede hacer eso? Bueno, doctora, ese caso es un poco el caso que conoció la sala a finales del 2011, que utiliza también ese caso de los chinos, ¿no? La sentencia de la sala constitucional, donde en virtud de un recurso de revisión de la sala político-administrativo, analiza, y entonces aquí la constitucional no solamente ve las normas internas, sino que también ve la ley aplicable que correspondería por el derecho público internacional, las normas del DIP. Y aquí es importante que si bien en la aplicación del derecho internacional privado, las personas, las partes, voluntariamente pueden escoger la jurisdicción que sea aplicable, esa es como la regla. La excepción a esa regla es cuando esa exclusión atenta contra el ordenamiento, el orden público del Estado o de alguno de los estados involucrados. Y en el caso, la sala constitucional que le estoy mencionando, la sala constitucional dice, ya va, si bien la legislación permite que las partes escojan la jurisdicción a la cual quieren someter en caso de controversia, eso se podrá hacer siempre y cuando no vaya en detrimento de las normas de orden público. Y ahí es donde aparece la legislación venezolana y dice, ¡epa! La legislación laboral es de orden público. Lo dice
el artículo 2 del decreto ley y no puede ser relajada por la voluntad de los particulares. Entonces, al establecer eso en tu contrato y la prestación del servicio sea en Venezuela, no hay nada que hacer. Sí, Van de a hecho, regular. de hecho, también hay otra sentencia con unos marinos que pactan que la legislación aplicable Esa es la es. de Panamá. Esa es la que te estoy diciendo. Ok. Esa sentencia es del 4 de noviembre del 2021, donde la empresa es panameña, pero tiene sucursal en Venezuela. El contrato era de marino y en el contrato dice que se aplicará la legislación panameña, pero la Sala Constitucional dice, espérate un momentico, las normas que regulan el contrato de trabajo son de orden público y el DIP dice, el artículo creo que 47 del DIP dice, si bien se pueden las partes. Si me permites, quiero leerlo, María C. Porfa, El artículo porfa. 48 de la Ley de Derecho Internacional Privado dice, artículo 47. La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente a favor de tribunales extranjeros o de árbitros que resuelvan en el extranjero en aquellos casos en lo que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano. Ahí está. Esto es lo que tú decías, o sea que la misma ley establece que si se trata de normas que violen el orden público, se tiene que aplicar necesariamente la legislación nacional, no puede ser trasladada a otro país o a otra jurisdicción como tal. Entonces, y más cuando en el caso concreto la prestación de servicio era en el territorio, o sea, no hay escapatoria. Sí conocían los tribunales venezolanos. Sí, eso es como muchas veces se hacen los contratos de arrendamiento o distintos pactos, entonces después dice, bueno, nos vamos la celebración se hacía aquí en Caracas, pero como yo soy española, digo, no, entonces para resolución de este conflicto la jurisdicción va a ser la española, pero si el contrato y todo fue pactado aquí, debería aplicarse esta legislación. Habría que analizar cada caso. Pero muchas veces en los contratos vemos esas coletillas. O se pacta en Guarena y decimos, bueno, la jurisdicción de los tribunales de Caracas o de Valencia. Pero esa coletilla es lo que quisieron hacer en este contrato de relación laboral, aplicándolo a donde sería la sede matriz, que era en Panamá. Porque lo que había aquí era una sucursal o una empresa hermana de la principal como tal. Entonces, son casos que se nos van a presentar y debemos tenerlos bastante claros. ¿Por qué? Por el principio de la territorialidad y se abre un nuevo abanico de legislaciones como es la Ley de Derecho Internacional Privado. Doctora, otro caso que es interesante es la prestación de servicio que tienen los venezolanos en las embajadas y los consulados. ¿Por qué? Porque acuérdese que por el derecho internacional la sede se entiende que es como territorio del país. Entonces, podría pensarse que le corresponde, podría pensarse que corresponden los tribunales del país donde se presta el servicio y no los tribunales venezolanos. Es decir, que si a mí me contrata la embajada americana, cuando nuevamente vuelva aquí a Venezuela, no se me va a aplicar la legislación americana. Voy a demandar por la legislación venezolana. O si presto servicio en la embajada de Portugal, me van a aplicar la legislación venezolana y no las leyes tan beneficiosas que tiene Portugal. Es que ese es el punto. El Estado, si bien
si bien la infraestructura de la sede de la embajada podría considerarse parte del territorio portugués, la función es una función de Estado o la función es una función de cotidianidad y aplican las leyes venezolanas. O sea, como el Estado portugués no está en el ejercicio de su soberanía como Estado, entonces no aplican las leyes portuguesas, aplican las leyes venezolanas por la prestación del servicio, porque no está en funciones diplomáticas. ¿Sí ve la diferencia? Sí, sí la veo. No, no lo había analizado realmente. Pero ahí hubo un caso donde era la demandada era el consulado de Colombia en Puerto Ordaz y los tribunales de Puerto Ordaz inadmitieron la demanda y dijeron no somos competentes porque la prestación del servicio es en el consulado y entonces es en el ejercicio del territorio colombiano. La prestación de servicio es en el territorio colombiano, no en el territorio venezolano. Y llega al TSJ y el TSJ dice, ya va. Si bien hay unas prerrogativas y de considerar que es el Estado, el territorio del Estado, pero no está en funciones diplomáticas, no está en funciones consulares. Entonces, sí tiene el Poder Judicial, sí tiene jurisdicción en el caso de los trabajadores que presten servicio ante los consulados y las embajadas. De todas maneras, les puedo dar los datos de esas sentencias por si alguno de los participantes están interesados. Que por cierto, no he visto que nos escriban nada. Nada, nadie, estamos regias, doctora, nadie pregunta nada, todo está maravilloso. Mira, María C., y hablando de extranjeros y todo este tema, ¿qué pasa si yo contrato a un extranjero que está indocumentado? Ya va que voy a aceptar a alguien por aquí. ¿Qué pasa si yo contrato a un extranjero que está indocumentado, lo coloco a trabajar las horas extras, todo, una relación laboral como normal? Cuando termina la relación laboral, ese señor puede acudir a algún organismo del Estado para que lo defienda, porque, te repito, no tiene papel. Es lo que se dice el trabajo en negro. No tiene papeles, está prestando servicio, todo chévere, pero ya no quiero que siga laborando aquí. Lo despido. ¿Puede ese señor ir a la Inspectoría del Trabajo? ¿Puede ese señor ir a los tribunales? ¿Y por qué? Doctora, porque el principio protectorio del derecho venezolano es tan amplio que hasta un trabajador que no esté en condiciones legales tiene derecho a la protección por parte del Estado, bien sea en sede administrativa o bien sea en sede judicial. El que no reciba la protección, inclusive podría ser considerado discriminatorio. Entonces, ese trabajador, aun cuando no tenga su documentación, perfectamente puede ir a los tribunales con su pasaporte, con su documento de identificación que tenga e interponer la demanda. Sí, y los tribunales venezolanos o la Inspectoría del Trabajo, de ser el caso, tiene que velar porque se le cancelen sus pasivos laborales. Eso es así, por tanto, así que el derecho laboral es considerado como un derecho humano. Y aquí lo vemos cuando dice que como persona tiene derecho a la defensa de sus intereses y más aún cuando estos son de orden público.
y el tribunal indica derechos humanos. Y por esa misma situación, los extranjeros que presten servicio en negro o indocumentados, sin ningún tipo de documento que acredite que es turista o que es residente, evidentemente van a ser amparados y protegidos por los organismos del Estado. Esto fue un caso donde la empresa, la primera excepción que coloca es que el señor es indocumentado. Y el tribunal dice, ya va, eso es otra situación, lo atenderá el SAIME o como se denomina en su oportunidad el organismo de identificación nacional. Esto es un tema de derechos humanos y vamos a protegerlo. Y en este caso, pues se evalúa y efectivamente la sentencia es relativa a eso, a que ellos también tienen derecho a ampararse y recibir la atención del Estado. No, y además es muy feo los argumentos de defensa de parte de la empresa, de decir que la persona es indocumentada, que no puede ni siquiera otorgar poder, o sea, una cosa que rayó en la discriminación, sinceramente, y que un abogado se haya prestado, yo sé que todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero de utilizar esos argumentos plenamente discriminatorios me parece no políticamente incorrecto. Sí, definitivamente. De hecho, en esa sentencia citan la ley de extranjería y que el documento que tenía esta persona, que era el pasaporte, perfectamente era suficiente para tramitar la denuncia. Esto tomando en cuenta que estábamos hablando de los prestación de servicio en el extranjero o los extranjeros que vienen a prestar servicio aquí, bueno, ¿qué pasa si viene alguien que no tiene ningún tipo de documentación? Esto ya es una protección que va mucho más allá de lo que es el mismo principio de la territorialidad, esta protección sobre los derechos humanos. Claro, sin lugar a duda, la ley aplicable es la legislación venezolana porque la prestación del servicio fue en Venezuela. Pero el hecho de su condición, de que no esté en una condición regular, entonces no puede ser utilizado por las empresas porque imagínate, entonces las empresas reclutarían extranjeros sin papeles y no le pagan. Sí, bueno, y no te extraña que muchos les hagan creer eso, o sea, simplemente no, mira, trabajas aquí, no puedes reclamar porque ¿a quién vas a ir tú a denunciar? Si ni siquiera será para que te extradite. Ese puede ser quizás el argumento que le digan, para que te expulsen del país. Mejor quédate tranquilito y bueno, te quedaste sin que te pagáramos tu retroactividad y sin dos pasivos laborales como tal. Entonces, de verdad que este es una sentencia pues que queríamos, como una situación que queríamos comentar porque muchas veces nos surgen esas interrogantes, nos hacen ese tipo de consultas, sobre todo cuando es el tema migratorio. En otros países habría que verificar cuáles son las normativas, pero tomando en cuenta que de hecho en esta sentencia citan hasta todo lo que tiene que ver con la OIT, los derechos humanos, el deber ser es que en todos los países sea igual la protección Claro. de forma. Al estar involucrados los derechos humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, debe regir para todos por igual. Es así. De hecho, hay países, por ejemplo, como España, que sanciona a las empresas con unas multas si contratan a personas que no tengan la documentación. Pero eso es ya a nivel fiscal que los van a sancionar. Pero definitivamente es un tema bastante delicado, sobre todo, como te decía, por el tema migratorio que tenemos. Ahorita no, aquí en Venezuela son muy pocos los extranjeros que vienen a prestar servicio aquí, por el contrario, la mayoría se está yendo. Entonces, María C., ¿qué nos puede decir de todo esto como conclusión? Porque fíjate, ya se consumió el tiempo y la gente no ha dicho nada, sino buenos días. Asumo que estamos súper claritas en todo este tema. Bueno, mi recomendación siempre sería, primero, elaborar un buen contrato de trabajo. ¿Ok? Si voy a hacer un contrato de trabajo,
además de reunir con todos los requisitos, establecer claramente si la prestación del servicio fue convenida en Venezuela y si el trabajador puede arrancar prestando servicio en Venezuela, pero eventualmente se traslade al extranjero, dejar claro en el contrato que de darse ese supuesto lo acompañará la legislación venezolana y por lo tanto tendrán jurisdicción los trabajadores venezolanos. O sea, usted me conoce y usted sabe que yo soy transparente. Yo prefiero en mi contrato dejar las cosas claras para no generar duda el día de mañana. Ay, el trabajador, ¿será que le corresponde? ¿Será no? Sino que desde el principio de la contratación, la gente sabe cuál es la jurisdicción aplicable y cuál es la legislación que será aplicada, tomando en cuenta lo que hemos conversado. Si es convenido en Venezuela, si el servicio es prestado en Venezuela, si es un trabajador expatriado que viene a Venezuela, entonces le hago un adendum a su contrato para que las personas sepan que aun cuando ha tenido una relación previa y ha estado desempeñando sus funciones en distintos países, la jurisdicción venezolana y la legislación venezolana solo será aplicable durante el tiempo de la prestación del servicio en el territorio. Que si la persona está en el extranjero y fue contratado en el extranjero y no tiene ningún vínculo, pues obviamente se regulará por la legislación del país donde se celebró el contrato. O sea, yo soy de la escuela de dejar todo bien claro en el contrato, si es un contrato de trabajo o si realmente es un contrato de honorarios profesionales, porque eso también es válido, ¿entiendes? O sea, eso no quiere decir que tú no puedas hacer un contrato por honorarios profesionales, pero cuando sean verdaderos honorarios profesionales y no sean unas relaciones laborales disfrazadas o fraudulentas, porque el peso de la legislación venezolana con el artículo 47, porque ese es uno de los supuestos de la tercerización, entonces va a favorecer al prestador del servicio. ¿Okay? Sí, definitivamente hay que analizar cada situación, blindarlo a través de ¿qué? De un documento donde detallemos todos los aspectos, como bien indicas tú, entre mejor esté desarrollado, redactado el documento, entre más claro esté, muchísimo mejor para ambas partes. ¿Que puede igualito haber reclamaciones? Por supuesto, pero para eso usted consignará o promoverá en juicio el documento donde se pactó la relación laboral. Y siempre la última palabra la tendrá el juez. Siempre que respetemos el principio de territorialidad, tenga la certeza que todo va a salir bien. No hay pregunta. Pues no, no hay pregunta. Aquí lo que hay es una felicitación para nuestra compañera Javiela, que hoy está cumpliendo ya 50 años de edad. Se conserva muy bien, pero felicitaciones a nuestra compañera Javiela. No veo Catiuca, María, por aquí, excelentes exponencias, dice Tomás. Gracias. Déjame bajar por acá, no sé si alguien quiere activar el micrófono. Ajá. No son Quedan 5 minutos. Javiela me dice, no son 50. Está bien, 55. Bueno, si no hay más preguntas, María C, o comentarios, no preguntas porque no veo preguntas, o comentarios, dígame. Mira, ¿y qué charlas tenemos próximamente? Mira, próximamente ya te voy a decir que tengo toda la agenda aquí. Bueno, tenemos los talleres ahorita de capacitando y nómina, y la semana que viene tenemos una bastante interesante donde nuestro invitado va a ser Almer, y tú sabes que él siempre conversa sobre la parte, las habilidades blandas.
Ya te voy a decir cómo se denomina, porque el nombre es un poquito extenso y no lo tenía aquí anotado porque no me cabe en mi cuadrito, pero ya te voy a decir cómo se llama. La asertividad para resolver conflictos. Ajá, excelente. Aquí tenemos a Rosita que nos está ayudando allí con el nombre. Excelente, Rosita. Y por supuesto los invitamos a estar atentos con todo lo que es la programación, que la reciben todas las semanas a través de nuestros boletines informativos o a través de, por supuesto, los correos electrónicos con la respectiva publicidad. Mira, y si la gente, estamos pendientes por hacer uno de acoso, ¿verdad? Sí, tenemos que conversar con el psiquiatra Guillermo o Gilberto. Ay, Dios mío, ya me confundí. Creo que la que tiene que ir el psiquiatra soy yo. Para organizar esa actividad para el mes de marzo o más tardar abril. Debemos coordinar agendas con él, pero sí, ya los estamos invitando de antemano. Cuando ven la palabra acoso o moving, automático, y sobre todo ahorita con lo que acaba de ocurrir con un niño que falleció recientemente por ser víctima de bullying. ¿Ok? Entonces hay que estar muy atento a todo esto. Y por supuesto recordarles que estamos a la distancia de una llamada telefónica. Cualquier duda con respecto a las relaciones de trabajadores expatriados o de nacionales que van a prestar servicios en el extranjero o que están aquí prestando servicios para empresas extranjeras, estamos a la distancia de una llamada telefónica, así que cualquier consulta estamos a su disposición. Me despido no sin antes agradecerte, María Carolina, tú siempre dispuesta a acompañarnos, así que esperamos contar contigo en más conferencias. No, para mí es un honor, disfruto, si de alguna manera lo poquito que uno sepa ayuda a que las relaciones laborales se cumplan. Yo de verdad que estoy sorprendida de todo el avance que hemos tenido en recursos humanos. O sea, ayer la conferencia sobre la inteligencia artificial, que tú te quedas y que, wow, cómo las cosas van avanzando. Usted vio que en los Juegos Olímpicos en China ahorita, son 350 robots los que están atendiendo. ¿Cómo eso está influenciando las relaciones laborales? Puede haber una lucha de clases entre los humanitos y los robots por los trabajos. ¿No, doctora? Mira, María C., cuando dijiste el número de China, dijiste 300 y ahí se silenció. ¿Qué dijiste? ¿300 qué? 350 robots atendiendo a los participantes olímpicos. O sea, tú no sabes lo que eso significa. Yo decía, Dios mío, son 350 personas que no están prestando servicio, que están siendo sustituidas por robots, y cómo la robótica, la inteligencia artificial está permeando las relaciones laborales, va a traer resultados en el derecho laboral. No, doctora, es impresionante. Así que cuente conmigo para lo que sea. 300 y tantas personas siendo sustituidas por robots justo en el país más poblado del mundo. No, y te imaginas, o sea, el trabajador hoy tiene que ponerse, no digo yo patines, cohetes. Definitivamente, definitivamente. Quizás podamos abordar ese tema con algún experto que tengamos por allí conocido más adelante, hablar de todo esto de la inteligencia artificial. Buenísimo. Bueno, ahora sí, hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, doctora, nos vemos a todos. Gracias.